Segunda parte, audio, lectura de la Ley 2155 del 14 de septiembre de 2021. Artículo 47. Terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos, tributarios, aduaneros y cambiarios. Facúltese a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN para terminar por mutuo acuerdo los procesos administrativos en materia tributaria, aduanera y cambiaria de acuerdo con los siguientes términos y condiciones. Los contribuyentes, agentes de retención y responsables de los impuestos nacionales, los usuarios aduaneros y del régimen cambiario a quienes se les haya notificado antes del 30 de junio de 2021 requerimiento especial, liquidación oficial, resolución del recurso de reconsideración, podrán transar con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN hasta el 31 de marzo de 2022, quien tendrá hasta el 30 de abril de 2022 para resolver dicha solicitud. El 80% de las sanciones actualizadas, intereses según el caso, siempre y cuando el contribuyente o responsable, agente retenedor o usuario aduanero corrija su declaración privada, pague el 100% del impuesto o tributo a cargo o del menor saldo a favor propuesto o liquidado y el 20% restante de las sanciones e intereses. Cuando se trate de pliegos de cargos y resoluciones mediante las cuales se impongan sanciones dinerarias en las que no hubiere impuestos o tributos aduaneros en discusión, la transacción operará respecto del 50% de las sanciones actualizadas, para lo cual el obligado deberá pagar en los plazos y términos de esa ley el 50% restante de la sanción actualizada. En el caso de las resoluciones que imponen sanción por no declarar y las resoluciones que fallan los respectivos recursos, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN podrá transar el 70% del valor de la sanción e intereses, siempre y cuando el contribuyente presente la declaración correspondiente al impuesto o tributo objeto de la sanción y pague el 100% de la totalidad del impuesto o tributo a cargo y el 30% de las sanciones e intereses. Para tales efectos, los contribuyentes, agentes de retención, responsables y usuarios aduaneros deberán adjuntar la prueba del pago de la liquidación o liquidaciones privada o privadas del impuesto objeto de la transacción correspondiente al año gravable 2020 o al año gravable 2021, dependiendo si la solicitud se presenta en el año 2021 o en el año 2022 respectivamente. Lo anterior siempre y cuando al momento de presentarse la solicitud de determinación por mutuo acuerdo se hubiere generado la obligación de pagar dicho impuesto o tributo dentro de los plazos establecidos por el Gobierno Nacional. En el caso de actos administrativos que impongan sanciones por concepto de devoluciones o compensaciones improcedentes, la transacción operará respecto del 50% de las sanciones actualizadas, siempre y cuando el contribuyente pague el 50% restante de la sanción actualizada y reintegre las sumas devueltas o compensadas o imputadas en exceso y sus respectivos intereses en los plazos y términos de esta ley, intereses que se reducirán al 50%. En todo caso, tratándose de la sanción del artículo 670 del Estatuto Tributario, si no se ha emitido resolución sanción al 30 de junio de 2021, para poder acceder a la terminación por mutuo acuerdo, deberá pagarse la sanción respectiva actualizada, disminuida en un 50%, y los intereses moratorios correspondientes disminuidos en un 50%. El acta que aprueba la terminación por mutuo acuerdo pone fin a la actuación administrativa tributaria, aduanera o cambiaria adelantada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN y con la misma se entenderán extinguidas las obligaciones contenidas en el acto administrativo objeto de transacción. La solicitud de terminación por mutuo acuerdo no suspende los procesos administrativos de determinación de obligaciones ni los sancionatorios y en consecuencia los actos administrativos expedidos con posterioridad al acto administrativo transado quedarán sin efecto con la suscripción del acta que aprueba la terminación por mutuo acuerdo.
La terminación por mutuo acuerdo que pone fin a la actuación administrativa, tributaria, aduanera o cambiaria prestará mérito ejecutivo de conformidad con lo señalado en los artículos 828 y 829 del Estatuto Tributario. Los términos de corrección previstos en los artículos 588, 709 y 713 del Estatuto Tributario se extenderán temporalmente con el fin de permitir la adecuada aplicación de esta disposición. Parágrafo 1. La terminación por mutuo acuerdo podrá ser solicitada por aquellos que tengan la calidad de deudores solidarios o garantes del obligado. Parágrafo 2. No podrán acceder a los beneficios de que trata el presente artículo los deudores que hayan suscrito acuerdos de pago con fundamento en el artículo 7 de la Ley 1066 de 2006, el artículo primero de la Ley 1175 de 2007, el artículo 48 de la Ley 1430 de 2010, los artículos 147, 148 y 149 de la Ley 1607 de 2012, los artículos 55, 56 y 57 de la Ley 1739 de 2014, los artículos 305 y 306 de la Ley 1819 de 2016, los artículos 100, 101 y 102 de la Ley 1943 de 2018, los artículos 118, 119 y 120 de la Ley 2010 de 2019 y el artículo 3 del Decreto Legislativo 688 de 2020, que a la entrada en vigencia de la presente ley se encuentren en mora por las obligaciones contenidas en los mismos. Parágrafo 3. En materia aduanera, la transacción prevista en este artículo no aplicará en relación con los actos de definición de la situación jurídica de las mercancías. Parágrafo 4. Facúltese a los entes territoriales y a las corporaciones autónomas regionales para realizar las terminaciones por mutuo acuerdo de los procesos administrativos tributarios de acuerdo con su competencia. Parágrafo 5. En los casos que el contribuyente pague valores adicionales a los que se dispone en la presente norma, se considerará un pago de lo debido y no habrá lugar a devoluciones. Parágrafo 6. El término previsto en el presente artículo no aplicará para los contribuyentes que se encuentren en liquidación forzosa administrativa ante una superintendencia o en liquidación judicial, los cuales podrán acogerse a esta facilidad por el término que dure la liquidación. Parágrafo 7. Las solicitudes de terminación por mutuo acuerdo no serán rechazadas por motivo de firmeza del acto administrativo o por caducidad del término para presentar la demanda ante la jurisdicción contencioso-administrativa, siempre y cuando el vencimiento del respectivo término ocurra con posterioridad a la presentación de la solicitud de terminación por mutuo acuerdo y que a más tardar el 31 de marzo de 2022 se cumplan los demás requisitos establecidos en la ley. La solicitud de terminación por mutuo acuerdo no suspende los términos legales para la firmeza de los actos administrativos ni los de caducidad para acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa. Parágrafo 8. Si a la fecha de publicación de esta ley o con posterioridad se ha presentado o se presenta demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la liquidación oficial, la resolución que impone sanción o la resolución que decide el recurso de reconsideración contra dichos actos, podrá solicitarse la terminación por mutuo acuerdo siempre que la demanda no haya sido inadmitida y a más tardar el 31 de marzo de 2022 se acredite los requisitos señalados en este artículo y se presente la solicitud de retiro de la demanda ante el juez competente en los términos establecidos en el artículo 174 de la Ley 1437 de 2011.
Parágrafo 9. La reducción de intereses y sanciones tributarias a que hace referencia este artículo podrá aplicarse únicamente respecto de los pagos realizados desde la fecha de publicación de esta ley. Parágrafo 10. El acto susceptible de ser transado será el último notificado a la fecha de presentación de la solicitud de terminación por mutuo acuerdo. Parágrafo 11. El Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales UGPP podrá transar las sanciones e intereses derivados de los procesos administrativos de determinación o sancionatorios de su competencia en los mismos términos señalados en esta disposición. Esta disposición no será aplicable a los intereses generados con ocasión a la determinación de los aportes del Sistema General de Pensiones, para lo cual los aportantes deberán acreditar el pago del 100% de los mismos o del cálculo actuarial cuando sea el caso. El Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales UGPP decidirá las solicitudes de terminación por mutuo acuerdo una vez culmine la verificación de los pagos respectivos, y contra dicha decisión procederá únicamente el recurso de reposición en los términos del artículo 74 y siguientes del Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011. Parágrafo 12. Los contribuyentes, agentes de retención y responsables de los impuestos nacionales, deudores solidarios o garantes, los usuarios aduaneros y del régimen cambiario que decidan acogerse a la terminación por mutuo acuerdo de que trata el presente artículo podrán suscribir acuerdos de pago, los cuales no podrán exceder el término de 12 meses contados a partir de la suscripción del mismo. El plazo máximo para solicitar la suscripción del acuerdo de pago será el 31 de marzo de 2022 y se deberá suscribir antes del 30 de abril de 2022. El acuerdo deberá contener las garantías respectivas de conformidad con lo establecido en el artículo 814 del Estatuto Tributario. A partir de la suscripción del acuerdo de pago de los intereses que se causen por el plazo otorgado para el pago de las obligaciones fiscales susceptibles de negociación, se liquidarán diariamente a la tasa diaria del interés bancario corriente para la modalidad de créditos de consumo y ordinario vigente al momento del pago. En caso de incumplirse el acuerdo de pago, éste prestará mérito ejecutivo en los términos del Estatuto Tributario por los saldos insolutos más el 100% de las sanciones e intereses causados desde la fecha en que se debieron pagar las obligaciones sobre los cuales versa el acuerdo de pago. Parágrafo 13. Para efectos de lo previsto en este artículo en materia de sanciones cambiarias, el 50% se aplicará sobre la sanción reducida. Artículo 48. Principio de favorabilidad en etapa de cobro. Facúltese a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN para aplicar el principio de favorabilidad de que trata el parágrafo 5 del artículo 640 del Estatuto Tributario dentro del proceso de cobro a solicitud del contribuyente, responsable, declarante, agente retenedor, deudor solidario, deudor subsidiario o garante, de acuerdo con los siguientes términos y condiciones. El contribuyente, declarante, agente retenedor, responsable, deudor solidario, deudor subsidiario o garante que al 30 de junio de 2021 tengan obligaciones fiscales a cargo que presten mérito ejecutivo conforme lo establece el artículo 828 del Estatuto Tributario, podrá solicitar ante el área de cobro respectiva de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN la aplicación del principio de favorabilidad en materia sancionatoria.
La reducción de sanciones de que trata esta disposición aplicará únicamente respecto de todas las sanciones tributarias que fueron reducidas de conformidad con lo establecido en la Ley 1819 de 2016. Para el efecto del contribuyente, declarante, agente retenedor, responsable, deudor solidario, deudor subsidiario o garante deberá pagar la totalidad del tributo a cargo e intereses a que haya lugar con el pago de la respectiva sanción reducida por la Ley 1819 de 2016. Al momento del pago de la sanción reducida, esta debe estar actualizada de conformidad con lo establecido en el artículo 867-1 del Estatuto Tributario. En el caso de resoluciones que imponen exclusivamente sanción en las que no hubiere tributos en discusión, para la aplicación del principio de favorabilidad, el contribuyente, declarante, agente retenedor, responsable, deudor solidario o deudor subsidiario o garante deberá pagar la sanción actualizada conforme las reducciones que fueron establecidas en la Ley 1819 de 2016. En el caso de actos administrativos que impongan sanciones por concepto de devoluciones o compensaciones improcedentes, el principio de favorabilidad aplicará siempre y cuando se reintegren las sumas devueltas o compensadas en exceso y sus respectivos intereses, más el pago de la sanción reducida debidamente actualizada. La solicitud de aplicación del principio de favorabilidad en etapa de cobro deberá ser realizada más tardar el 31 de marzo de 2022. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN deberá resolver la solicitud en un término de un mes contado a partir del día de su interposición. Contra el acto que rechace la solicitud de aplicación del principio de favorabilidad, procede el recurso de reposición y en subsidio el de apelación. La reducción de sanciones tributarias en virtud del principio de favorabilidad a que hace referencia este artículo podrá aplicarse únicamente respecto de los pagos realizados desde la fecha de publicación de esta ley. Parágrafo 1. Facúltese a los entes territoriales para aplicar el principio de favorabilidad en etapa de cobro de conformidad con lo previsto en este artículo de acuerdo con su competencia. Parágrafo 2. En desarrollo del principio de favorabilidad y dentro del plazo máximo establecido en este artículo, el contribuyente, declarante, agente retenedor, responsable, deudor solidario, deudor subsidiario o garante que al 30 de junio de 2021 tenga obligaciones fiscales a cargo, pagará el interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia para la modalidad de créditos de consumo y ordinario, los cuales se liquidarán de conformidad con la fórmula establecida para tal fin en la normatividad tributaria. Parágrafo 3. El contribuyente, declarante, agente retenedor, responsable, deudor solidario, deudor subsidiario o garante que solicite la aplicación del principio de favorabilidad en los términos previstos en este artículo podrá suscribir acuerdos de pago los cuales no podrán exceder el término de 12 meses contados a partir de la suscripción del mismo. El plazo máximo para solicitar la suscripción del acuerdo de pago será el 31 de marzo de 2022 y se deberá suscribir antes del 30 de abril de 2022. El acuerdo deberá contener las garantías respectivas de conformidad con lo establecido en el artículo 814 del Estatuto Tributario. A partir de la suscripción del acuerdo de pago, los intereses que se causen por el pago otorgado para el pago de las obligaciones fiscales susceptibles de negociación se liquidarán diariamente a la tasa diaria del interés bancario corriente para la modalidad de créditos de consumo y ordinario vigentes al momento del pago.
En caso de incumplirse el acuerdo de pago, este prestará mérito ejecutivo en los términos del estatuto tributario por los saldos insolutos, más el 100% de las sanciones e intereses causados desde la fecha en que se debieron pagar las obligaciones sobre los cuales versa el acuerdo de pago. Artículo 49. Adiciónese un artículo transitorio a la Ley 769 de 2002, así. Artículo transitorio. Los deudores de multas por infracciones a las normas de tránsito que se hayan hecho exigibles con anterioridad al 30 de junio de 2021 tendrán derecho a la siguiente condición especial de pago. 1. Dentro de los 4 meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, se pagará el 50% del capital sin intereses de mora. 2. Entre los 4 y los 8 meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, se pagará el 50% del capital sin intereses de mora. 3. Entre los 8 y los 12 meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, se pagará el 80% del capital sin intereses de mora. Parágrafo 1. La condición especial de pago establecida en el presente artículo no se aplicará para el pago de multas por infracciones a las normas de tránsito impuestas a conductores bajo el influjo del alcohol u otras sustancias psicoactivas y cuyas sanciones penales y administrativas están establecidas en la Ley 1696 de 2013. Parágrafo 2. La condición especial de pago establecida en el presente artículo no afecta las destinaciones de los recursos establecidas en los artículos 10 y 160 de la Ley 769 de 2002. Artículo 50. Artículo transitorio. Los deudores de multa por infracciones a las normas de tránsito de motocicletas que se hayan hecho exigibles con anterioridad al 30 de junio de 2021 tendrán derecho a la siguiente condición especial de pago. 1. Dentro de los 6 meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, se pagará el 20% del capital sin intereses. 2. Entre los 6 y 8 meses siguientes a la entrada en vigencia de la ley, se pagará el 40% del capital sin intereses. 3. Después de los 8 y hasta los 12 meses pagará el 60% del capital sin intereses. Artículo 51. Adiciónese el artículo 689-3 al Estatuto Tributario, así. Artículo 689-3. Beneficio de la auditoría. Para los periodos gravables 2022 y 2023, la liquidación privada de los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios se incremente en su impuesto neto de renta en por lo menos un porcentaje mínimo del 35%, en relación con el impuesto neto de renta del año inmediatamente anterior, quedará en firme si dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de su presentación no se hubiere notificado emplazamiento para corregir o requerimiento especial o emplazamiento especial o liquidación provisional, siempre que la declaración sea debidamente presentada en forma oportuna y el pago total se realice en los plazos que para tal efecto fije el Gobierno Nacional. Si el incremento del impuesto neto de renta es de al menos un porcentaje mínimo del 25% en relación con el impuesto neto de renta del año inmediatamente anterior, la declaración de renta quedará en firme si dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de su presentación no se hubiere notificado emplazamiento para corregir o requerimiento especial o emplazamiento especial o liquidación provisional, siempre que la declaración sea debidamente presentada en forma oportuna y el pago total se realice en los plazos que para tal efecto fije el Gobierno Nacional. Esta norma no es aplicable a los contribuyentes que gocen de beneficios tributarios en razón a su ubicación en una zona geográfica determinada. Cuando la declaración objeto de beneficio de auditoría arroje una pérdida fiscal,
la Administración Tributaria podrá ejercer las facultades de fiscalización para determinar la procedencia o improcedencia de la misma y por ende su compensación en años posteriores. Esta facultad se tendrá no obstante haya transcurrido el periodo de que trata el presente artículo. En el caso de los contribuyentes que en los años anteriores al periodo en que pretende acogerse al beneficio de auditoría no hubieran presentado declaración de renta y complementarios y cumplan con dicha obligación dentro de los plazos que señale el Gobierno Nacional para presentar las declaraciones correspondientes al periodo gravable 2022, les serán aplicables los términos de firmeza de la liquidación prevista en este artículo, para lo cual deberán incrementar el impuesto neto de renta a cargo por dichos periodos en los porcentajes de que trata el presente artículo. Cuando se demuestre que las retenciones en la fuente declarada son inexistentes, no procederá a beneficio de auditoría. Parágrafo 1. Las declaraciones de corrección y solicitudes de corrección que se presenten antes del término de firmeza de que trata el presente artículo no afectarán la validez del beneficio de auditoría siempre y cuando en la declaración inicial el contribuyente cumpla con los requisitos de presentación oportuna, incremento del impuesto neto de renta, pago total y en las correcciones dichos requisitos se mantengan. Parágrafo 2. Cuando el impuesto neto sobre la renta de la declaración correspondiente al año gravable frente al cual debe cumplirse el requisito de incremento sea inferior a 71 VT, no procederá la aplicación del beneficio de auditoría. Parágrafo 3. Cuando se trate de declaraciones que registren saldo a favor, el término para solicitar la devolución y o compensación será previsto en este artículo para la firmeza de la declaración. Parágrafo 4. Los términos de firmeza previstos en el presente artículo no serán aplicables en relación a las declaraciones privadas del impuesto sobre las ventas y de retención en la fuente por los periodos comprendidos en los años 2022-2023, las cuales se regirán en esta materia por lo previsto en los artículos 705 y 714 del Estatuto Tributario. Parágrafo 5. Las disposiciones consagradas en el artículo 123 de la Ley 2010 de 2019 surtirán los efectos allí dispuestos para los contribuyentes que se hayan acogido al beneficio de auditoría por los años gravables 2020 y 2021. Artículo 52. Líneas de crédito con tasa compensada para la reactivación económica. El Gobierno Nacional diseñará líneas de redescuento a través de la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. Findeter y el Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. Bancoldes, dirigidas a empresas y entidades territoriales que busquen invertir en proyectos productivos con el fin de contribuir a la reactivación económica del país. Artículo 53. Modifíquese el literal J del artículo 428 del Estatuto Tributario, el cual quedará así. J. La importación de bienes objeto de tráfico postal, envíos urgentes o envíos de entrega rápida cuyo valor no exceda los $200 y sean procedentes de países con los cuales Colombia haya suscrito un acuerdo o tratado de libre comercio en virtud del cual se obligue expresamente al no cobro de este impuesto. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN establecerá los controles de fiscalización e investigación correspondientes para asegurar el pago efectivo del impuesto cuando haya lugar al mismo. El beneficio establecido en este literal no podrá ser utilizado cuando las importaciones tengan fines comerciales. A este literal no le será aplicable lo previsto en el parágrafo 3 de este artículo. Artículo 54. Vigencias futuras.
para el desarrollo de proyectos de infraestructura definidos como de importancia estratégica, cofinanciados por la Nación, de conformidad con la Ley 310 de 1996, el Consejo Superior de Política Fiscal CONFIS podrá autorizar las vigencias futuras en los términos y condiciones establecidos en el artículo 26 de la Ley 1508 de 2012, sin perjuicio de lo anterior. La no objeción del Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre las condiciones financieras y las cláusulas contractuales de que trata el artículo 26 solo será aplicable para los proyectos de asociación público-privadas. Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, en el caso de las entidades territoriales de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 819 de 2003, y el artículo 1 de la Ley 1483 de 2011, se podrá autorizar la asunción de compromisos con cargo a vigencias futuras ordinarias o excepcionales hasta por el plazo de ejecución del proyecto de inversión. El Distrito Capital podrá autorizar vigencias futuras para convenios de cofinanciación con la Nación para proyectos de infraestructura de que trata la Ley 310 de 1996 hasta por el plazo del compromiso de financiamiento. Artículo 5. Apoyo al sector comercial e industrial. Con el objetivo de apoyar la reactivación económica y al sector comercial e industrial, la Superintendencia de Industria y Comercio podrá implementar, promover y ejecutar planes y programas para fomentar el emprendimiento, la innovación y el desarrollo empresarial. Artículo 56. Adiciónese un inciso segundo al parágrafo 4 del artículo 437 del Estatuto Tributario, el cual quedará así. Por el año 2022 tampoco serán responsables del impuesto sobre las ventas IVA los contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación simple cuando únicamente desarrollen actividades de expendio de comidas y bebidas de las que trata el numeral 4 del artículo 908 del Estatuto Tributario. Artículo 57. Adiciónese el parágrafo 5 al artículo 512-13 del Estatuto Tributario, el cual quedará así. Parágrafo 5. Por el año 2022 no serán responsables del impuesto nacional al consumo de restaurantes y bares a que hace referencia el numeral 3 del artículo 512-1 de este estatuto. Los contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación simple cuando únicamente desarrollen actividades de expendio de comidas y bebidas de las que trata el numeral 4 del artículo 908 del Estatuto Tributario. Artículo 58. Adiciones el parágrafo 7 al artículo 32 del Estatuto Tributario, el cual quedará así. Parágrafo 7. Para los contribuyentes sometidos a las reglas previstas de este artículo, el término a que se refiere el numeral 5 del artículo 49 será de 10 años respectivamente. Artículo 59. Modifíquese el artículo 223 de la Ley 1819 de 2016, destinación específica del impuesto nacional al carbono. Por el término de un año, el 100% del recaudo del impuesto nacional al carbono se destinará al sector medioambiental para asuntos relacionados con la protección, preservación, restauración y uso sostenible de áreas y ecosistemas estratégicos a través de programas de reforestación y esquemas de pago por servicios ambientales PSA en el territorio nacional de conformidad a los lineamientos que establezca el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para tal fin. Para tal efecto, los recursos serán transferidos y administrados por el Fondo Nacional Ambiental. Se priorizarán los proyectos que se pretendan implementar en los municipios de programas de desarrollo con enfoque territorial PDET,
Grupos étnicos tales como los pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y el pueblo Run, RRUN, así como otras áreas y ecosistemas estratégicos. Título 5. Regla fiscal como mecanismo de sostenibilidad de las finanzas públicas. Artículo 60. Modifíquese el artículo 5 de la Ley 1473 de 2011, el cual quedará así. Artículo 5. Regla fiscal. La regla fiscal buscará asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas de tal forma que no se supere el límite de la deuda. El límite de deuda es igual al 71% del PIB y el ancla de deuda es igual al 55% del PIB. Para cada vigencia fiscal, el valor mínimo que tomará el balance primario neto estructural será el siguiente en función del nivel de deuda neta que se observe en la vigencia anterior. Por favor, remitirse a este artículo 60, el título 5 de esta ley, para que puedan visualizar muy bien la fórmula que se está presentando. Y quienes estén escuchando esta ley a través del canal de YouTube El Samara Contable, pues en este momento la están pudiendo visualizar. Una vez visualizada, ¿dónde? BPNE, balance primario neto estructural, DN, subíndice T-1, 2 puntos, deuda neta de la vigencia anterior. El incumplimiento de los valores mínimos del balance primario neto estructural implicará el incumplimiento de la regla fiscal, para lo cual el Gobierno Nacional aplicará lo dispuesto en el artículo 13 de la presente ley. Parágrafo 1. Para efectos del presente artículo se tendrán en cuenta las siguientes definiciones. A. El balance fiscal total es el resultado de la diferencia entre el ingreso total y el gasto total del Gobierno Nacional Central de acuerdo con la metodología que para tal efecto defina el Consejo Superior de Política Fiscal, CONFIS. B. Balance primario neto. Equivale al balance fiscal total del Gobierno Nacional Central sin incluir en su cálculo el gasto de intereses ni los ingresos por rendimientos financieros de acuerdo con la metodología que para tal efecto defina el Consejo Superior de Política Fiscal, CONFIS. C. Transacciones de única vez. Son las que tienen un efecto transitorio sobre el balance primario neto y que por lo tanto no conducen a cambios sostenidos en la situación de las finanzas públicas. Corresponden a las transacciones tanto los ingresos como de los gastos fiscales que los aumentan o disminuyen de forma transitoria. D. Ingreso petrolero. Corresponde a los ingresos obtenidos por parte del Gobierno Nacional Central derivados de la actividad petrolera. El Consejo Superior de Política Fiscal, CONFIS, determinará la metodología para el cálculo de este ingreso y pondrá a disposición del público un documento con su estimación. En ningún caso estos ingresos incluirán los recursos provenientes del Sistema General de Regalías, SGR. E. Ingreso estructural petrolero. Equivale al promedio de los ingresos petroleros del Gobierno Nacional Central de las 7 vigencias fiscales anteriores, sin incluir la vigencia actual, medidos como porcentaje del PIB, incluyendo su valor máximo y mínimo dentro de este periodo de 7 años. El Consejo Superior de Política Fiscal, CONFIS, efectuará el cálculo de este ingreso. F. Ciclo petrolero. Corresponde a la diferencia entre el ingreso petrolero y el ingreso estructural petrolero medido en valores nominales a precios corrientes. El Consejo Superior de Política Fiscal, CONFIS, efectuará el cálculo de este ciclo. G. Ciclo
económico equivale al efecto experimentado en los ingresos fiscales como consecuencia de las fluctuaciones de la actividad económica. El Gobierno Nacional reglamentará la metodología de cálculo de este ciclo y el Consejo Superior de Política Fiscal CONFIS efectuará su cálculo. H. Balance primario neto estructural. Equivale al balance primario neto del Gobierno Nacional Central, excluyendo el efecto de las transacciones de única vez, el ciclo petrolero y el ciclo económico. El Consejo Superior de Política Fiscal CONFIS efectuará el cálculo de este balance. Y deuda bruta corresponde al valor nominal de todas aquellas deudas del Gobierno Nacional Central que están en manos de agentes privados y públicos dentro y fuera del país, de acuerdo con la metodología que para tal efecto defina el Consejo Superior de Política Fiscal CONFIS. J. Deuda neta corresponde a la deuda bruta del Gobierno Nacional Central menos sus activos financieros, de acuerdo con la metodología que para tal efecto defina el Consejo Superior de Política Fiscal CONFIS. K. Límite de deuda, nivel de la deuda neta por encima del cual se puede llegar a un escenario de insostenibilidad de las finanzas públicas. L. Margen prudencial, corresponderá al monto en el que se estima que podría incrementarse la deuda neta en respuesta a choques macroeconómicos que deterioren el estado de las finanzas públicas. Otorga un margen de maniobra para que en respuesta a estos choques no se supere el límite de deuda. M. Ancla de deuda, nivel prudencial de la deuda neta. Este resulta de la diferencia entre el límite de deuda y el margen prudencial. Parágrafo 2. La regla fiscal tendrá una cláusula de escape que permitirá realizar un desvío temporal del cumplimiento de las metas fiscales fijadas en este artículo, en el caso de que ocurran eventos extraordinarios o que comprometan la estabilidad macroeconómica del país. En caso de que ocurran estos eventos, el Consejo Superior de Política Fiscal CONFIS podrá activar esta cláusula de escape previo concepto no vinculante del Comité Autónomo de la Regla Fiscal. El Gobierno Nacional reglamentará su funcionamiento, particularmente la duración máxima de la desviación de las metas fiscales, la magnitud de esta desviación y la senda de retorno al pleno cumplimiento de las metas fiscales de acuerdo con las disposiciones de este artículo. Parágrafo 3. Si la deuda neta de la vigencia fiscal anterior supera el límite de deuda, el balance primario neto del Gobierno Nacional Central será equivalente por lo menos al 1.8% del PIB. Parágrafo 4. El Consejo Superior de Política Fiscal CONFIS definirá para cada vigencia fiscal las transacciones de única vez que se descontarán en el cálculo del balance primario neto estructural del Gobierno Nacional Central, previo concepto no vinculante del Comité Autónomo de la Regla Fiscal. La definición de las transacciones de única vez se acogerá a los siguientes principios. Será de carácter excepcional. A. No serán consecuencia directa de disposiciones normativas o de decisiones del Gobierno Nacional, excepto en el caso de la atención de desastres naturales. B. Los recursos derivados de la enajenación de activos serán transacciones de única vez. C. No incluirán en general los componentes volátiles de los ingresos y gastos fiscales. Parágrafo transitorio primero. El balance primario neto estructural del Gobierno Nacional Central no podrá ser inferior a menos 4,7% del PIB en 2022, menos 1.4% del PIB en 2023, menos 0,2% del PIB en 2024 y 0,5% del PIB en 2025, independientemente del valor de la deuda neta que se observe. Parágrafo transitorio segundo.
En un término no mayor a 3 meses después de la expedición de la presente ley, el Gobierno Nacional reglamentará lo referente al presente artículo, previo concepto no vinculante del Comité Consultivo para la Regla Fiscal. Parágrafo transitorio tercero. Para la vigencia fiscal 2021, la regla fiscal continúa suspendida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la presente ley. Artículo 61. A partir del 1 de enero de 2022, modifíquese el artículo 14 de la Ley 1473 de 2011, el cual quedará así. Artículo 14. Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Créase el Comité Autónomo de la Regla Fiscal como un organismo de carácter técnico, permanente e independiente, adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que tendrá objeto realizar seguimiento a la regla fiscal y propender por la sostenibilidad de las finanzas públicas a través de la emisión de conceptos no vinculantes. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal estará integrado por 7 miembros, de los cuales 5 de ellos corresponderán a miembros expertos de reconocido prestigio profesional o académico en materia de finanzas públicas, quienes no podrán ser servidores públicos, y 2 corresponderán a los presidentes de las comisiones de asuntos económicos del Congreso de la República bajo un sistema de alternancia. La conformación del comité deberá tener representación de la mujer. Los miembros expertos serán designados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público por un periodo institucional de 4 años contados a partir del momento de su designación, periodos que podrán ser prorrogables por una única vez en un periodo igual al inicial. El comité elegirá entre sus miembros a su presidente, quien actuará como vocero y quien deberá corresponder a un miembro experto. El comité contará con un equipo técnico definido y seleccionado por los miembros del comité, los cuales serán contratados a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, quien dispondrá de una apropiación en sus gastos de funcionamiento en su sección presupuestal para este propósito. El número de integrantes del equipo técnico y su perfil se determinará mediante reglamentación del Gobierno Nacional de conformidad con las funciones del comité y el uso eficiente de recursos públicos. Con cargo a la apropiación mencionada también se podrá financiar los estudios especializados que se requieran para el ejercicio de su objeto y las funciones establecidas en la presente ley. El ministro de Hacienda y Crédito Público asistirá a las sesiones de comité con voz, pero sin voto. El comité podrá invitar de forma permanente o por sesión a las personas que considere pertinentes con voz, pero sin voto. En desarrollo de su objeto, el Comité Autónomo de la Regla General Fiscal tendrá las siguientes funciones. A. Pronunciarse y emitir concepto formal sobre el marco fiscal de mediano plazo y sobre el informe de cumplimiento de la regla fiscal que el Gobierno Nacional debe presentar ante las comisiones económicas del Congreso de la República de conformidad con el artículo 12 de la presente ley. B. Pronunciarse sobre las proyecciones del Gobierno Nacional en materia macroeconómica y fiscal y sobre la sostenibilidad de largo plazo de las finanzas públicas del Gobierno general. C. Emitir concepto técnico sobre las metodologías empleadas para el cálculo de los indicadores fiscales asociados al balance fiscal y a la deuda del Gobierno Nacional Central. D. Efectuar análisis de consistencia entre las metas de la regla fiscal con el contenido de los principales instrumentos de la política fiscal, tales como el marco fiscal de mediano plazo, el marco de gasto de mediano plazo y el presupuesto general de la Nación y el plan plurianual de inversiones del Plan Nacional de Desarrollo en lo que tiene que ver con los recursos del Gobierno Nacional. E. Adicionalmente, emitir concepto técnico sobre el cálculo de los ciclos petrolero y económico usados para la aplicación de la regla fiscal.
En el caso del ciclo económico, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal proveerá los insumos técnicos que mediante reglamentación el Gobierno Nacional considere necesarios para su cálculo. F. Pronunciarse públicamente sobre la activación de la cláusula de escape sin perjuicio del concepto previo que debe entregar sobre esta materia el Consejo Superior de Política Fiscal CONFIS. Igualmente deberá realizar seguimiento a la aplicación de la cláusula de escape en los términos que determine el Gobierno Nacional mediante reglamentación. Los pronunciamientos formales del Comité Autónomo de la Regla Fiscal serán públicos y ampliamente difundidos. Parágrafo 1. Los honorarios de los miembros del Comité Autónomo de la Regla Fiscal serán fijados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Esta disposición no aplica para los presidentes de las comisiones de asuntos económicos del Congreso de la República, quienes no recibirán remuneración alguna por su participación en el comité. Parágrafo 2. En ningún caso los pronunciamientos del Comité Autónomo de la Regla Fiscal serán vinculantes. Estos pronunciamientos deberán ser públicos. Parágrafo 3. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal, en cumplimiento de sus funciones, podrá solicitar la información que considere pertinente sin perjuicio de las disposiciones aplicables en materia de reserva legal. En el caso en que se le solicite información a otras entidades, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se encargará de centralizar y gestionar estas solicitudes con el fin de que sean atendidas. La información en la que se reposen datos personales, cuando sea pertinente, será suministrada al comité de forma anónima o en resúmenes numéricos y estará sujeta a los principios de tratamiento de datos personales en lo que corresponda. Cuando el Ministerio de Hacienda y Crédito Público suministre información al Comité Autónomo de la Regla Fiscal, le indicará los términos y condiciones en que se deberá dar manejo a la información cuando haya lugar a ello. Parágrafo 4. En los meses de abril y septiembre de cada año, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal radicará en las comisiones económicas del Congreso de la República un informe sobre el ejercicio de sus funciones y atribuciones y atenderá las consultas de dicha instancia legislativa. Parágrafo transitorio. Por una única vez, 2 de los miembros del comité serán designados por un periodo institucional de 2 años contados a partir de la fecha de su designación. Estos miembros podrán volver a ser elegidos y les aplicará el periodo de 4 años al que hace referencia este artículo, sin que pueda ser prorrogado. Título 6. Disposiciones finales. Artículo 62. Adición al presupuesto de rentas y recursos de capital. Efectúense las siguientes adiciones netas al presupuesto de rentas y recursos de capital del presupuesto general de la Nación de la vigencia fiscal 2021 en la suma de 10.955.365.878.880 pesos moneda legal, según el siguiente detalle. Rentas del presupuesto general de la Nación, adición neta al presupuesto general de la Nación 2021. Concepto y total. Primero, ingresos del presupuesto nacional. 10.954.365.878.080 pesos moneda legal. 1. Intereses corrientes de la Nación, 2.497.000 millones. 2. Recursos de capital de la Nación, 9.944.200 millones. 6. Fondos especiales de la Nación,
3.507.165.878.880 pesos. Total adición neta, 10.954.365.878.880 pesos moneda legal. Artículo 63. Adición al presupuesto de gastos o de ley de apropiaciones. Adiciones el presupuesto de gastos o ley de apropiaciones del presupuesto general de la Nación de la vigencia fiscal de 2021 en la suma de 10.954.365.878.880 pesos moneda legal según el siguiente detalle. Adición al presupuesto general de la Nación 2021. Sección 0101 Congreso de la República. A. Adiciones de funcionamiento 9.000 millones. C. Adiciones de inversión 9.200 millones. 0199 Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector Congreso de la República 9.200 millones. 0199 mil Intersubsectorial Gobierno 9.200 millones. Total adiciones sección 18.200 millones. Sección 0211 Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. A. Adiciones de funcionamiento 300.000 millones. Total adiciones sección 300.000 millones. Sección 1301 Ministerio de Hacienda y Crédito Público. A. Adiciones de funcionamiento 8.143.334.000 pesos. Total adiciones sección 8.143.334 millones. Sección 1516 Hospital Militar. C. Adiciones de inversión 7.566 millones. 1505 Generación de bienestar para la fuerza pública y sus familias 7.566 millones. 1505-0100 Intersubsectorial Defensa y Seguridad 7.566 millones. Total adiciones sección 7.566 millones. Sección 1601 Policía Nacional. Adiciones de inversión 35.000 millones. 1501 Capacidades de la Policía Nacional en Seguridad Pública, Prevención, Convivencia y Seguridad Ciudadana 35.000 millones. 1501-0100 Intersubsectorial Defensa y Seguridad 35.000 millones. Total adiciones sección 35.000 millones. Sección 1701 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. C. Adiciones de inversión 40.000 millones. 1709 Infraestructura Productiva y Comercialización 40.000 millones. 1709-1100 Intersubsectorial Agropecuario 40.000 millones. Total adiciones sección 40.000 millones. Sección 1715 Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca AUNAT. C. Adiciones de inversión 2.600 millones. 1707 Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Agroalimentaria 2.600 millones. 1707
1100 intersubsectorial 2.600 millones. Agropecuario 2.600 millones. Total adiciones sección 2.600 millones. Sección 1901 Ministerio de Salud y Protección Social. A. Adiciones de funcionamiento 985.165.878.880 pesos. Total adiciones sección 985.165.878.880 pesos. Sección 2110, Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas IPSE. C. Adiciones de inversión 100.000 millones de pesos. 2102, Consolidación Productiva del Sector de Energía Eléctrica, 100.000 millones de pesos. 2102-1900, Intersubsectorial Minas y Energía, 100.000 millones de pesos. Total, adiciones sección 100.000 millones de pesos. Sección 2201, Ministerio de Educación Nacional. C. Adiciones de inversión 30.000 millones de pesos. 2201, Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial preescolar, básica y media, 30.000 millones de pesos. 2201-0700, Intersubsectorial Educación, 30.000 millones de pesos. Total adiciones sección 30.000 millones de pesos. Sección 2401, Ministerio de Transporte. A. Adiciones de funcionamiento 30.000 millones de pesos. Total adiciones sección 30.000 millones de pesos. Sección 2402, Instituto Nacional de Vías. C. Adiciones de inversión 250.000 millones de pesos. 2402, Infraestructura Red Vial Regional, 250.000 millones de pesos. 2402-0600, Intersubsectorial Transporte, 250.000 millones de pesos. Total adiciones sección 250.000 millones. Sección 3204, Fondo Nacional Ambiental. C. Adiciones de inversión 50.000 millones de pesos. 3201, Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos, 50.000 millones de pesos. 3201-0900, Intersubsectorial Ambiente, 50.000 millones de pesos. Total adiciones sección 50.000 millones de pesos. Sección 3301, Ministerio de Cultura. A. Adiciones de funcionamiento 30.000 millones de pesos. Total adiciones sección 30.000 millones de pesos. Sección 3601, Ministerio de Trabajo. A. Adiciones de funcionamiento 500.000 millones de pesos. Total adiciones sección 500.000 millones de pesos. Sección 3701, Ministerio del Interior. A. Adiciones de funcionamiento 70.000 millones de pesos. Total adiciones sección 70.000 millones de pesos. Sección 4001, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 20.000. C. Adiciones de inversión 20.000 millones de pesos. 4003, Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico, 20.000 millones de pesos. 4003-1400, Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo Territorial, 20.000 millones de pesos. Total adiciones sección 20.000 millones de pesos. Sección 4002, Fondo Nacional de Vivienda, Fonvivienda. C. Adiciones de inversión 200.000 millones de pesos. 4001, Acceso a soluciones de vivienda, 200.000 millones de pesos. 4001-1400, Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo Territorial, 200.000 millones de pesos.
Total adiciones sección 200.000 millones de pesos. Sección 4101 Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. Adiciones de inversión 130.000 millones de pesos. 4103 Inclusión Social y Productiva para la Población en Situación de Vulnerabilidad 130.000 millones. 4103-1500 Intersubsectorial Desarrollo Social 130.000 millones. Total adiciones sección 130.000 millones. Sección 4301 Ministerio del Deporte. C. Adiciones de inversión 12.500 millones de pesos. 4302 Formación y preparación de deportistas 12.500 millones de pesos. 4302-1604 Recreación y Deporte 12.500 millones de pesos. Total adiciones sección 12.500 millones de pesos. Total adiciones 10.954.365.878.880. Parágrafo. Autorícese al Ministerio de Hacienda y Crédito Público a efectuar distribuciones en otras secciones presupuestales para atender necesidades de gasto social que surjan de los programas propuestos en el presente proyecto de ley. Artículo 64. Financiación del monto de los gastos de la vigencia fiscal 2022. En cumplimiento de lo establecido en la Constitución Política, los recaudos que se efectúen durante la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, con ocasión de la creación de las nuevas rentas o a la modificación de las existentes realizadas mediante la presente ley, se deberán incorporar en la parte correspondiente al presupuesto de rentas y recursos de capital de dicha vigencia, con el objeto de equilibrar el presupuesto de ingresos con el de gastos. Artículo 65. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial las siguientes disposiciones. 1. A partir de su promulgación, deroga el parágrafo 4 del artículo 23-1. Parágrafo 1 del artículo 115. Literal F del numeral 1 del artículo 235-2 y numeral 3 del parágrafo 7 del artículo 240 del Estatuto Tributario. Artículos 3 y 6 de la Ley 1473 de 2011. Parágrafo 2 del artículo 13 de la Ley 2052 de 2020 e inciso 2 del parágrafo 1 del artículo 3 del Decreto Legislativo 639 de 2020, adicionado por el artículo 2 del Decreto Legislativo 677 de 2020 y modificado por el artículo 3 de la Ley 2060 de 2020. 2. Transcurridos 5 años desde la entrada en vigencia del artículo 7 de la presente ley y de la derogatoria del parágrafo 1 del artículo 115 del Estatuto Tributario, se faculta al Gobierno Nacional para evaluar los resultados y determinar la continuidad de estas medidas bajo criterios de competitividad tributaria y económica, de generación de empleo y preservar la estabilidad de las finanzas públicas. 3. A partir del 1 de enero de 2022 deroga el artículo 11 de la Ley 1473 de 2011. 4. Los beneficios previstos en los artículos 40 y 45 de la Ley 2068 de 2020 estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2022. 5. Los beneficios previstos en el artículo 1 del Decreto Legislativo 808 de 2020 estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2022. El presidente del Honorable
Senado de la República, doctor Juan Diego Gómez Jiménez, el secretario general del Honorable Senado de la República, doctor Gregorio El Haj Pacheco, la presidente de la Honorable Cámara de Representantes, doctora Jennifer Cristín Arias Falla, el secretario general de la Honorable Cámara de Representantes, doctor Jorge Humberto Mantilla Serrano. Ley número 2155, por medio del cual se expide la Ley de Inversión Social y se dictan otras disposiciones. República de Colombia, Gobierno Nacional, publíquese y cúmplase, dado en Bogotá, Distrito Capital, a los 14 de septiembre de 2021. El ministro de Hacienda y Crédito Público, doctor José Manuel Restrepo Abondano.